Dios lo bendiga, amados hermanos. Buenas tardes a todos. Gracias a Dios por la oportunidad de predicar su palabra. Pues hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Vamos a leer la palabra y vamos a estar orando. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabo, Dios mío, y te bendigo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que tiene poder para sobreedificarnos, Señor. Tiene el poder para transformarnos, Señor, para convertir el alma, para ser sabio al sencillo, Señor. Glorifícate en esta hora y ministra a todos mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra, Dios mío, y que sean redargüidos, seamos tocados, seamos transformados, seamos nutridos por medio del poder de tu Espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Amén. Bien, amados, pues en estos días, pues, escuchando algunas cosas y orando, Dios me inquietó sobre este tema y doy gracias a Dios porque, bueno, el pastor estuvo también el jueves hablando un poco sobre la salvación y hablaba sobre tres pilares fundamentales, sobre la justificación, la regeneración y la santificación. Y eso, bueno, me confirmó también que tenemos que hablar sobre este punto. Es un tema muy importante en la vida del creyente y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo me preocupa mucho. Y es importante que nosotros como creyentes entendamos el valor de la santificación, el proceso de la santificación. Hoy vamos a ver un poco de estos conceptos, cómo se realiza, la importancia de la santificación en la vida del creyente. Y vamos a refrescar cosas que ya sabemos, pero que necesitamos que se vean, se reflejen en la vida del creyente. Entonces, la santificación tiene varios aspectos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con cómo Dios nos declara como santos. Es una santificación posicional. Cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, Dios nos perdona y Dios nos declara santos, nos hace justos, nos justifica. Bendito sea el nombre de Jesús y nos llama que somos santos. Y Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso tiene que ver un poco con nuestro pasado porque perdona a Dios todos nuestros pecados pasados y somos limpios, somos sin mancha. Pero también al mismo tiempo es un proceso en el cual Dios va trabajando en nosotros para quitar todo tipo de hábitos pecaminosos, hacer morir todo lo del viejo hombre en nuestra vida y que podamos reflejar a plenitud la vida de Cristo en nosotros, a fin de que crezcamos hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y este proceso de santificación, de transformación, en otras ocasiones hemos abordado diversas formas en las cuales Dios lleva a cabo este proceso de santificación y de transformación en nuestra vida. Hoy vamos a abordar un nuevo aspecto sobre esto, sobre la santificación y estar muy relacionado con la palabra de Dios. Pero vamos a ver en primer lugar cómo empieza esta porción bíblica que estamos leyendo. Fíjense cómo dice: por tanto, y luego describe una serie de elementos y llega a este punto de sed santo, porque yo soy santo. Entonces por tanto nos dice, por lo cual a causa de esto es importante que ustedes sean santos, que lleven una vida santa a causa de lo anterior. Y bueno, lo anterior lo podemos encontrar en los versículos que vamos a leer ahora y vamos a encontrar algunas de las causas
o elementos por los cuales nosotros necesitamos llevar una vida santa. Algunos lo vamos a ver en esta porción bíblica y otros lo vamos a ver de forma general a través de toda la Escritura. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a empezar en el versículo 3, que es donde viene el comienzo de esta serie de elementos que desembocan en este por tanto. A causa de esto, vivan una vida santa. ¿Ok? Entonces, hablando un poquito, además, redefiniendo o clarificando o volviendo a recordar, mejor dicho, el concepto de ser santo. Bueno, la palabra ser santo o santidad tiene que ver con separarse o dedicarse, o consagrarse, también la podemos interpretar como estar alejado o separado completamente del pecado. Entonces, vamos a ver por qué llegamos a este por tanto de que Dios quiere que vivamos esta vida santa. Entonces nos da una serie de elementos acá que empiezan en el versículo 3. Fíjese cómo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces aquí viene una serie de elementos. Dice, por su gran misericordia, bendito sea el nombre de Jesús, nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, a causa de esta esperanza viva que Dios nos da, esta herencia que tenemos, esta recompensa que tenemos, esta esperanza viva que está reservada para nosotros, pero es por su gran misericordia, por su gran amor, es que Dios nos ha hecho renacer para esta esperanza viva. Este es uno de los elementos por lo cual debemos de vivir una vida santa. Bendito sea el nombre de Jesús, porque tenemos una esperanza viva. Estamos esperando la venida del Señor y vamos a estar juntamente con Él para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y evidentemente dice la Biblia, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Dios es un Dios santo, su naturaleza es santa y Dios espera que sus hijos también seamos santos. Entonces tenemos esta esperanza viva que Dios, aleluya, nos ha dado a causa de su gran amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que llevar una vida santa. Además dice el versículo 4, por la herencia que tenemos incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús, porque tenemos esa herencia en el cielo, y si no llevamos esta vida santa, pues sencillamente entonces no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento tenemos acá? Fíjese, nos describe una serie de elementos en esta porción bíblica. Habla sobre las pruebas del creyente, cómo las pruebas, el propósito de las pruebas es que nuestra fe sea pulida, perfeccionada, como el oro, que nuestra fe para que sea para gloria y alabanza de Dios. Y luego empieza a hablar un tema muy interesante que es uno de los elementos del por tanto, que viene ya en el versículo 11. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire acá lo que dice. Vamos a empezar desde el 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, entonces fíjese cómo dice que los profetas estaban anunciando o estaban indagando, buscando lo que decía la Escritura, lo que el Espíritu señalaba acerca de los sufrimientos de Cristo, que iban a comprar esta salvación tan grande para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cómo ellos no pudieron disfrutar de toda esta venida de Cristo, sino que esto estuvo reservado para nosotros. Qué privilegio tan grande que nos ha tocado en este tiempo a nosotros,
disfrutar de esta salvación que le costó tanto a Cristo. Dice, por tanto, viendo estos sufrimientos, por tanto, viendo que los que nos estuvieron antes que nosotros, estuvieron anunciando que esto iba a venir, pero no lo pudieron disfrutar, sino que estuvo reservado para nosotros. Aunque los ángeles desean mirar en estas cosas, ser partícipe de esto, pero no se les concedió a ellos, sino a nosotros. ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Que Cristo Jesús también, tan grande es esta salvación que no hay precio con el cual pagar esta salvación, pues le costó la vida a Jesucristo. Cuando no entendemos el costo tan grande de esta salvación, el beneficio tan grande de la herencia que tenemos, la obra tan grande que Dios ha hecho por nosotros, cuando no entendemos, cuando no comprendemos esto, mi hermano, aleluya, entonces llevamos una vida superficial, liviana, y no valoramos esta salvación y como consecuencia no andamos en una vida santa como Dios le agrada. Fíjense cómo el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Habla de que tenemos que comprender, tenemos que entender esto, esta salvación tan grande, esto que le costó a Cristo, esta recompensa tan grande, todo este paquete que nos ha sido confiado, nos ha sido dado a nosotros y a veces lo tenemos en poco, no valoramos, no comprendemos la grandeza de esta salvación que se nos ha puesto en la mano. Por tanto, la Biblia nos dice, también dice que debemos, por tanto, ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el nombre de Jesús, sabiendo que nuestro Dios es un Dios santo y que es temible. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, que Dios nos ayude a entender el costo, el precio tan grande de esta salvación. Creo que en algunos momentos, en el servicio pasado, les he hablado sobre esto, pero la gente piensa que solamente el sufrimiento de Cristo en la cruz fue solamente los azotes, solamente la corona de espina o los clavos en sus manos, en sus pies. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero eso solo fueron los sufrimientos, vamos a llamarla en la carne, y fueron, no fueron los de mayor peso. Fíjense que todo el tiempo que Cristo estuvo ahí en la cruz, no salió palabra de su boca, solo fue en palabras de perdón, de exhortación, ahí a María a Juan para que cuidara a María, y hubo un solo momento en la cruz en que Jesús da un lamento, una queja, vamos a llamarle así, cuando dice, Elí, Elí, lama sabactane, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento en que el Padre le da la espalda al Hijo, el único momento en la eternidad en que se separa el Padre del Hijo, bendito sea el nombre de Jesús, porque el Hijo estaba cargando todo el pecado de la humanidad. Los pecados pasado, presente, futuro, estaban cargándose en un solo hombre. Y aunque había recibido castigo en la carne, la Biblia dice en el libro de Isaías que con todo y esto, el Padre le plació, le agradó quebrantar al Hijo, quebrantarlo. Cuando Jesús en el Getsemaní decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Estaba hablando de la copa. Algunos estudiosos hablan de que esta era la copa de la ira de Dios, del castigo de Dios, porque estaba cargando todo el pecado de la humanidad en él. Entonces, tanto sufrimiento, tanto castigo, bendito sea el nombre de Jesús, que padeció el Señor, y que nosotros no entendamos esta obra o no valoremos esto y llevemos una vida que no refleja el carácter y la santidad de Dios en nosotros. Cuando ese es el deseo de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y hay más elementos por los cuales Dios desea que vivamos una vida santa, porque la venida de Cristo está cerca. La Biblia habla de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Habían 5 prudentes, 5 insensatas, 5 que estaban preparadas, 5 que estaban adormecidas. Y habla de que las 5 prudentes tomaron consigo aceite y las 5 insensatas no tomaron aceite. Ese aceite es el que hacía
brillar, que hacía que tuviera prendidas las lámparas. Esa lámpara es un tipo, bendito sea el nombre de Jesús, de la palabra, y es un tipo también de la vida santa de la iglesia que no está preparada, la iglesia que el creyente que está en pecado, cuando Cristo venga, no se va a ir con el Señor. La Biblia dice: el que sea santo, santifíquese más. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos tener en poco esta grande salvación, no podemos descuidarnos en la salvación, no podemos dar una vida superficial. Si en verdad hemos sido salvos, tenemos que andar como Cristo anduvo. La Biblia dice que tenemos que ser, en estos versículos que leímos, es santo en toda vuestra manera de vivir. Y al rato vamos a profundizar un poco, pero ahora estamos viendo los por qué Dios desea que vivamos una vida santa. Bendito sea el nombre de Jesús, porque si no, no vamos a poder estar con Él en el reino. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Dice: porque los hijos deben de anhelar parecerse al Padre. Fíjense cómo la Biblia habla en el libro de Mateo: seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto, misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Que amemos, porque si no amamos, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el Hijo tiene que parecerse al Padre. Deberíamos de anhelar ser santos, como Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. Bendito sea el nombre de Jesús. Pudiéramos poner un montón de justificaciones, pero tenemos que colaborar en este proceso. Dios lleva la mayor carga, pero tiene que haber un anhelo en nosotros, una lucha, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, porque aún no haber resistido hasta la sangre, luchando contra el pecado. Entonces, en esta parte colaboramos con Dios. Tiene que haber un anhelo, un deseo ferviente en nosotros, porque Dios nos cambie, Dios nos transforme. A veces pongo este ejemplo de cómo es este proceso en nuestra vida. Dios ha puesto de su naturaleza divina en nosotros, y esto debe de crecer y manifestarse completamente en toda nuestra manera de vivir. Y este cambio en la naturaleza, yo hago la comparación entre como la naturaleza vieja, como un cerdo que se revuelca en el lodo y se disfruta el lodo del pecado, se deleita, allí se queda allí placenteramente en el lodo. Así nosotros antes nos deleitábamos en el pecado, pero ahora con este cambio de naturaleza, imagínense entonces que es como una oveja, que su naturaleza, la naturaleza de la oveja, aborrece el lodo. Imagínense que quizás por un descuido, por X, por Y motivo, una oveja cae en el lodazal. La naturaleza de la oveja no es deleitarse en el lodo. Y entonces, aunque haya caído en el lodo, empieza a gritar, empieza a llamar a su pastor para que le saque, y hace esfuerzo por salir del lodazal. No se deleita en quedarse allí, no es su naturaleza. Sin embargo, el cerdo pues quiere quedarse y disfrutar ahí. Es comparando la vida antigua y la nueva. En esto tiene que haber un anhelo ferviente en nosotros, una lucha hasta la sangre, luchando contra el pecado. No podemos tener una posición conformista. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que orar y clamar pidiendo a Dios que nos cambie, que nos transforme, que la vida de Cristo a plenitud, el carácter, la santidad de Cristo, el amor de Cristo se manifieste completamente en nuestra vida. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por la venida de Cristo que se acerca, porque los hijos deben anhelar ser como sus padres, porque el pecado tiene consecuencias. Bendito sea el nombre de Jesús. El pecado es lo contrario a la santidad. El pecado tiene consecuencias. No podemos pensar que podemos jugar con el pecado, manipular, andarnos coqueteando con el pecado y que no haya consecuencia en nuestra vida, o pensar que decir yo, bueno, me voy a equivocar en esto, fallo en esto, peco en esto, le voy a, como alguna gente dicen, le pido permiso a Dios para pecar y luego le pido a Dios permiso. Tenemos que tener cuidado, porque podemos tener en poco lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la Biblia: horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. El pecado, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero eso no quiere decir que no haya consecuencias. Y la Biblia está llena de ejemplos donde el pecado tiene su consecuencia.
Pedro pecó y negó a Cristo 3 veces. Dice que lloró amargamente, bendito sea el nombre de Jesús. Trae tristeza el pecado al corazón de Dios y debería de traer tristeza a nuestro corazón también. Vemos el caso de Sansón como no valoró el ministerio que tenía, que Dios lo había escogido y empezó a coquetear con el pecado. ¿Y cómo terminó? Terminó ciego, terminó trabajando o encarcelado, esclavizado. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios que se arrepintió a última hora, bendito sea el nombre de Jesús, pero cuánto sufrimiento no trajo el pecado a la vida de Sansón. Cuánto sufrimiento no trajo el pecado a la vida de David cuando David se descuidó y pecó allí con Betsabé, y el pecado es como una bola de nieve, que un pecado te puede llevar a otro y a otro y a otro, porque el pecado te vuelve, te ciega espiritualmente, te endurece el corazón, pierde la sensibilidad espiritual y te empieza a conformar, te empiezas a adaptar a este mundo, como dice la Biblia en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, te empiezas a conformar a este siglo, te vuelves tibio, te vuelves insensible, te vuelves ciego, no te das cuenta en qué estás fallando, te empieza la tiniebla a cegar tus ojos, bendito sea el nombre de Jesús. Y estas son cosas que trae el pecado consigo, además de la Biblia que nos habla en el libro de Efesios 4:26 al 27. Dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El pecado le abre puerta al enemigo, y donde entra ahí el enemigo empieza a traer, como dice la Biblia en Juan 10:10, vino a robar, matar y destruir, viene a traer enfermedad, destrucción, calamidad, fracaso, todas estas cosas es consecuencia del pecado, y aunque haya luego un genuino arrepentimiento, hay consecuencias a veces que son de por vida. David, bendito sea el nombre de Jesús, después que él se arrepiente, compone aquel salmo maravilloso 51 y hay un verdadero arrepentimiento, pero tuvo consecuencias. Nunca se apartó la espada de su casa, bendito sea el nombre de Jesús. Tuvo que arrastrar con esas consecuencias. Que Dios nos ayude a ser temerosos y a cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande, a valorar lo que hizo Cristo por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude a entender esto y apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y puede surgir esta otra pregunta: ¿y cómo yo puedo vivir esta vida santa? ¿Cómo Dios, cómo es este proceso de santificación? Pues hay diversas formas en las cuales Dios trabaja en nuestra vida para producir esta transformación, este cambio, este proceso de santificación. Una de ellas es a través de la palabra. La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que Dios con su verdad nos santifica, pero su verdad es su palabra nos santifica. Como Cristo, cuando le empieza, está hablando con sus discípulos, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra mente, transformar nuestro corazón, de santificarnos. Además de otras formas que Dios utiliza, utiliza fundamentalmente su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese aún más, ahondando más en Juan 14:23, lo que nos dice, la Biblia dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjese aquí que es a causa del amor a Dios es que vamos a guardar su palabra, y al guardar su palabra él nos va a santificar. Entonces está relacionado la santificación con el amor a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, y con guardar la palabra de Dios. Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, fíjese, cuando está hablando de guardar su palabra, está hablando de guardar sus mandamientos, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, estos mandamientos de Dios son una expresión del carácter de Dios.
todo lo que Dios manda en su palabra, en que la Biblia contiene muchas enseñanzas, historia, todo está escrito, bendito sea el nombre de Jesús, para revelar la persona de Cristo, pero sus mandamientos revelan el carácter de Dios. Cada cosa que Dios nos manda es a causa de lo que Dios es. Dios nos manda amar porque Dios es amor, nos manda a decir la verdad, a que no mintamos porque Él es la verdad, nos manda, por ejemplo, a no robar porque Él es honesto, porque Él es fiel, etcétera. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, sus mandamientos son una expresión de su carácter, de su santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, todos los mandamientos de Dios, fíjese cómo Él nos dice, el que me ama mi palabra guardará. Y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios que está contenido en su palabra, están relacionados con el amor a Dios y el amor al prójimo. Se pueden resumir en esto. La Biblia dice que el que ama ha guardado, ha cumplido la ley, ha cumplido los mandamientos. Entonces, ¿cómo llevo una vida santa? Pues tengo que guardar la palabra. ¿Qué parte de su palabra? Pues sus mandamientos. Sus mandamientos están relacionados con el amor a Dios y el amor al prójimo. De hecho, el gran mandamiento es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda la fuerza de nuestro corazón. Y el segundo grande mandamiento es amar a nuestro prójimo como como a nosotros mismos. Ahora, estos dos mandamientos que nos van a ayudar, porque quiero hablar ahora de ejemplos prácticos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo se puede ver esto en nuestra vida? Porque hay toda una estrategia, un empeño del diablo en que nosotros no conozcamos la palabra. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque se habían desligado de la palabra de Dios y por eso se desviaban, por eso se apartaban de la santidad, por eso cometían tanto pecado, porque estaban desligados de la palabra de Dios. Tal era el desvío que en una de las historias de la Biblia, bendito sea el nombre de Jesús, creo que Josías, bendito sea el nombre de Jesús, cuando el rey Josías, si mal no recuerdo, él manda a reconstruir el templo y están ahí y dice cuando están en las reparaciones del templo, encuentran un libro y cuando revisan que el libro era el libro de la ley, cuando estaba orientado que ese libro, una copia la tenía que tener el rey, los sacerdotes tenían que conocerla y todo el pueblo conocerla, dice que se encontraron un libro, hacía años que nadie leía la palabra de Dios, que no sabían lo que estaba escrito y por eso se habían desviado, bendito sea el nombre de Jesús, completamente del camino, porque le faltaba la guía de la palabra de Dios. Entonces, la santidad está ligada al amor a Dios y el amor a Dios está ligado a la palabra de Dios. Tenemos que conocerla. Una expresión de ese amor a Dios y el amor al prójimo, pues se encuentra en los 10 mandamientos de Moisés. Quisiera que pudiéramos leerlo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque quisiera tocar algunos temas prácticos sobre la santidad relacionados con estos mandamientos que vienen acá. Los 10 mandamientos de Moisés. El primer mandamiento que viene en Éxodo, capítulo 20, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego habla, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí te quiero profundizar un poco, porque usted puede decir, bueno, yo soy cristiano y yo no tengo ídolos, pero hay muchas formas de idolatría, bendito sea el nombre de Jesús, que nosotros podemos caer en ello. Por ejemplo, en Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces puede que no tengamos en nuestra casa un ídolo de un falso dios o no le estemos pidiendo a otros dioses ajenos, pero seamos gente rebelde y gente obstinada. Y fíjese cómo aquí Samuel le estaba hablando a Saúl y le está diciendo, tú eres un rebelde y un obstinado, porque Saúl había preferido usurpar el lugar que le correspondía aquí a Samuel como
profeta y sacerdote que iba a ofrecer un sacrificio y había querido adelantarse a hacer las cosas a su manera. Y cuando nosotros empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, el ídolo que tenemos es el ego, el yo, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando somos rebeldes y somos obstinados, estamos cayendo también en una especie de idolatría, porque ese ídolo es el ego, somos nosotros mismos. Y la Biblia dice que el que quiera seguir en pos de Cristo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. En el trono de nuestro corazón, quien ha de estar es el Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos una autoconfianza en nosotros, confiamos en lo que, en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestros recursos, estamos dejando a Dios en un segundo plano y en el centro estamos poniéndonos a nosotros mismos y nos estamos haciendo a nosotros mismos un ídolo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y eso hay que arrancarlo en nuestra vida. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios y que Él sea el que guíe nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Otro tipo de idolatría es el amor al dinero. La Biblia habla en Colosenses 3:5 de que la avaricia es idolatría. Y en el libro de Mateo habla de que no se puede servir a dos señores porque se amará a uno y se aborrecerá a otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. El amor al dinero, el dinero puede ser un ídolo. La Biblia habla en el idioma original de el Dios de la riqueza, le habla a dos señores, a Dios o la riqueza, esa riqueza es mamón. Y habla de que este es como un ídolo, como un falso Dios, la riqueza, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios, nuestros anhelos, nuestro tesoro es Cristo. Como dice la Biblia, ¿qué tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y a veces nosotros nuestros planes, nuestros proyectos y nuestro anhelo y todo es terrenal y Dios es como una muleta, alguien que nos ayude para nuestros planes o nuestros proyectos aquí en la tierra y no lo vemos a Él como el centro. Dios ha de ser el número uno, no el número dos ni el tres. No es alguien que está para ayudarnos, no, Él es el Señor, Él es el dueño y debemos de vivir para Él. Él ha de ser el centro de nuestra vida. Pero a veces hay otros ídolos, a veces un deportista, a veces un cantante, una estrella de cine, y nos desvivimos por ello y anhelamos tener las cosas de ellos y podemos convertirlo en un modelo o un patrón de nuestra vida y lo hacemos un ídolo en nuestra vida. Y queremos parecernos a esa persona o imitar a esta persona cuando a quien tenemos que imitar y a quien debemos de anhelar de parecernos es al Señor Jesucristo. Entonces son tipos de idolatría moderna que hay. O a veces que podemos convertir un ídolo a una pareja, al esposo, a la esposa, a un hijo, a una persona, la podemos convertir en un ídolo cuando lo amamos más que a nosotros mismos. A quien tenemos que amar más que a nosotros mismos es a Dios. A las demás personas tenemos que amarla como a nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tenemos que reflexionar en estas cosas. ¿Cuál es el lugar en el cual tenemos a Dios? Si es el primer lugar o no. Bendito sea el nombre de Jesús. Acá el segundo mandamiento, como en Éxodo, dice, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Y usted como cristiano, pues usted dice, pues ya yo aunque vengo de quizás raíces católicas o de otras creencias, ya yo no tengo ídolos o no tengo imágenes en mi casa. Puede que no tenga esto, pero tenga otras cosas que quizás por desconocimiento o descuido son objetos malditos o objetos anatema. La Biblia dice en Deuteronomio 7, 25 al 26, no traigas cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. La palabra anatema es la palabra maldición. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado con esto, porque hay veces que hemos venido a los pies de Cristo, le hemos entregado nuestro corazón, pero aún todavía tenemos a un Cristo crucificado o tenemos a una virgen por allá, aunque sea en un cajón abandonado. No, yo no la adoro, pero la tienes en tu casa y son cosas que Dios abomina. Dice, no tengas estas cosas en tu casa, sácalas de tu casa, aborrece eso por completo.
cualquier cosa que sea un objeto de culto o esté relacionado con alguna secta o con cualquier cosa relacionada con la idolatría, eso no debe de estar en tu casa. Eso es algo abominable a Dios. Ah, pero yo no le pido o no le adoro, no le canto, pero es un objeto que ha sido concebido con el propósito de darle culto. Y quizás tú no lo estás haciendo, pero fue creado con ese propósito y es una imagen y es un ídolo y está en tu casa y eso le pertenece a Satanás. Y entonces a causa de eso hay anatema en tu casa. La Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican a las imágenes, dice, a los demonios los sacrifican, queriendo decir que donde están esas imágenes, pues está asociado a un movimiento espiritual de las tinieblas, hermano. Entonces nosotros como creyentes, no debemos, de cristianos verdaderos, no debemos tener en nuestra casa ningún objeto que sea anatema, ningún objeto que sea abominable a Dios, ninguna cosa que a Dios no le agrade. Y luego vamos a mencionar cosas que a Dios no le agrada y las hemos tolerado y las tenemos en nuestra casa y son aborrecibles delante de Dios. Por ejemplo, aunque sean de forma cultural, gente que tienen pues al Dios Sol, al Dios Luna o Tlaloc y otros dioses que son de la cultura mexicana. Dice, bueno, es algo cultural, pero son dioses y son estatuas o son imágenes que se crearon con el propósito de adorarlas, de rendirle culto. Y nosotros como cristianos no debemos de tener estas cosas. Dice la Biblia que tenemos que ser temerosos de Dios, tenemos que aborrecer y abominar lo que Dios aborrece. Bendito sea el nombre de Jesús. Deuteronomio 7, 25 al 27 dice, no tendrás cosa abominable en tu casa, del todo la aborrecerás y la abominarás para que no seas anatema, para que no seas maldito. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, sea usted, mi hermano, celoso con estas cosas y aborrezca estas cosas. Cualquiera de estas cosas que Dios abomina. Al rato vamos a mencionar algunas otras, o se la voy a adelantar. Por ejemplo, hay gente que toleran que sus hijos tengan en su casa películas pornográficas o revistas pornográficas. Son objetos malditos, son cosas que exaltan el pecado. No la debemos de tener. Quítela de su casa, mi hermano. Abomine, aborrezca estas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Canciones de rock pesado que son, que invocan a Satanás o que tienen letra que es contraria completamente a los principios bíblicos. Aborrezca esas cosas y quítala de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que escoger las cosas que edifican su vida. Tiene que oír cosas que edifican su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Quizá usted puede decir, pues, yo no adoro estas cosas, pero la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo edifica, no todo conviene. Lo que no te edifique, lo que no te acerca más a Cristo, quítalo de tu vida. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir avanzando. Otro de los mandamientos ahí en el libro de Éxodo dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. El nombre de Dios es santo y hay veces que nosotros juramos en vano o usamos el nombre de Dios para un chiste o lo toleramos o nos complacemos con quien lo hace. Pues tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque el nombre de Dios es santo. Dice la Biblia en la oración del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y Dios no tomará por inocente a quien tal cosa hiciera. Entonces, no juremos en vano, no usemos el nombre de Dios para chiste, ni para broma, ni para cosas que no sean invocar su nombre. Para gloria de Él, bendito sea el nombre de Jesús, su nombre es santo, y nuestro Dios es un Dios temible. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces seamos temerosos de Dios y respetuosos, reverentes con el nombre de Dios. La Biblia habla luego otro mandamiento, ahí mismo en esa secuencia dice que guardarás el día de reposo. Ya nosotros no tenemos que guardar el día de reposo, que es el séptimo día, porque es en la ley mosaica. Sin embargo, en un sentido espiritual sí lo hacemos. La Biblia habla en el libro de Hebreos, dice, los que hemos creído entramos a su reposo. O sea, cuando creímos en Jesucristo, venimos a descansar en Él. Él es nuestro eterno reposo. Entonces,
Cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros no confiamos, cuando no descansamos en Él, pues en cierta manera, pues no estamos descansando en Cristo. Tenemos que aprender a confiar en Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Puede que nuestros padres hayan sido buenos o hayan sido malos. Puede que te hayan abandonado o no. Pueden que hayan hecho algo que te haya herido en a tu vida, pero no por eso debemos de deshonrar a nuestros padres. Hayan sido buenos o malos padres, tenemos que honrarlos. Este es un mandamiento de Dios. Cuando nosotros honramos a nuestros padres y a nuestra madre, pues estamos honrando también a Dios. Pues le estamos obedeciendo a Él en obediencia. Entonces, no importa nuestro pasado tan triste o doloroso que haya sido, tienes que aprender a respetar, a perdonar, a escuchar, a cuidar de tus padres. No importa que no hayan sido quizás buenos padres contigo, bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a no hablar mal de ellos, a perdonarlo, a escucharlo, a honrar su memoria, a obedecerlos. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. El próximo, Éxodo 20:13 dice, no matarás. Y Jesús en el Nuevo Testamento le da una mayor profundidad a esto, bendito sea el nombre de Jesús. Le da una mayor profundidad acá porque dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo le digo, cualquiera que se enojare será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, y cualquiera que diga fatuo, y habla de estas actitudes que a veces nosotros también caemos en ellas. Hay veces que nosotros guardamos enojo en nuestro corazón. Hay veces que decimos tonto, necio, estúpido, en una forma denigrante hacia otros hermanos y caemos en este pecado que Dios no quiere que caigamos, mi hermano. Entonces tenemos que aprender, mi hermano, que quizás en algún momento podamos airarnos, quizás en algún momento podamos enojarnos, pero antes que se ponga el sol, dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, arréglate con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Tenemos que asegurarnos de estar en paz, mi hermano. La paz es un tesoro. Tenemos que aprender a perdonar, a desligarnos de toda amargura, de todo enojo, de todo odio, de todo rencor. Es terrible, hermano, que a veces sucede dentro del pueblo de Dios, que hay hermanos que están peleados unos con otros por cosas que son sencillas, que no son cosas de peso, y se murmura o ya no me trato con este, o a veces hacemos un grupito acá, otro grupito allá, cuando no debe ser así. La Biblia habla de que tenemos que amarnos unos a otros, no esperar que al otro cambie o que sea perfecto para yo amarlo. Yo tengo que amar a la gente como son. Dice la Biblia, en esto se conocerá que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y si nos amamos, tenemos que perdonarnos, que aceptarnos, que tolerarnos, que orar unos por otros y no guardar ni enojo ni rencor en el corazón. Desarraiguemos eso, echemos la pelea, mi hermano, y quitemos todas esas trabas de nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. No adulterarás. Y Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que si miras y codicias, ya adulteraste en tu corazón. Jesús pone esto mucho más fuerte, solamente con la intención en el corazón, cuando ya lo adulteraste en tu corazón, cuando miraste y codiciaste. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hay veces que en el pueblo de Dios están estas cosas. Tenemos que tener cuidado con los pecados sexuales, con caer en la fornicación, y hay diferentes tipos de pecados sexuales. Y me ha dolido mucho, y son cosas que pasan, porque he ido a diferentes iglesias, hermano, y dentro del pueblo de Dios hay perversión sexual, hay pornografía, hay cosas rarísimas, cosas súper desagradables, mi hermano, porque no se está echando la pelea, porque se está viviendo una vida cristiana superficial y se han descuidado espiritualmente y se está cayendo en esto. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que observamos en el internet. Todas estas cosas están al borde de un clic, con un clic, y empiezas a ver, y luego que empiezas a ver te engancha y una y otra vez, y luego no sabes cómo salir de esto, mi hermano.
Si has caído en esto, mi hermano, tienes que arrepentirte, tienes que buscar apoyo, ayuda, hablar con el pastor, con algún líder, con alguien que puedas abrirte con confianza y echar la pelea para salir de cualquier atadura sexual, ya sea adulterio, fornicación, pornografía, cualquier expresión. Hay un montón de expresiones de perversión sexual que Dios quiere que esas cosas no estén en nuestra vida, y es terrible que dentro del pueblo de Dios estén pasando estas cosas, mi hermano. Tenemos que orar, hay que ayunar, hay que orar, hay que comer la palabra, porque la Biblia dice: el que se crea firme, que se mire bien y no caiga. No nos podemos descuidar. David cayó en aquel pecado de adulterio y luego cometió un montón de pecados más porque se descuidó espiritualmente. Sansón cayó en aquellos pecados sexuales porque empezó a coquetear con el pecado. Dice la Biblia que quién puede jugar con fuego, tener fuego en su seno y no quemarse. Alerta, amado hermano, amada hermana. Cuida lo que ves, no solo tú, lo que ven tus hijos. Hay que estar al pendiente, hay que cuidar de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros también, mi hermano, para no caer en estas cosas que son terribles. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que si has caído en esto, tienes que cortar. Si tienes que cortar el internet, tienes que tirar el teléfono y conseguirte, aunque sea un teléfono que sea de botoncitos, que no sea inteligente. Lo que tengas que hacer, arranca de tu vida todo lo que te conecte a eso, mi hermano, hasta que puedas estar fortalecido y tener victoria en esa área en la cual has fallado. No hurtarás, pero sin embargo, a veces hurtamos o robamos, le robamos a Dios en nuestros diezmos y ofrendas, que no lo hacemos, o lo hacemos como la última cosa, como si Dios fuera un mendigo. Al final, lo que nos sobra le damos a Dios. O como dice la Biblia, el que tiene balanza falsa, a veces no alteramos precios o hacemos algún tipo de artimaña para tener provecho y terminamos nosotros estafando o hurtando o robando. Y la Biblia dice: maldito el que tenga balanza falsa. Podemos estar cayendo en estas cosas, mi hermano. Tenemos que aprender a ser fieles, a ser honestos. Es preferible dar de más y no que nosotros tomemos algo que le pertenece a otro, aunque sea pequeñito. Bendito sea el nombre de Jesús. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, pecados que tienen que ver con la lengua. Y hay veces que engañamos o mentimos y se nos hace fácil decir una mentira para salir de un problema, una circunstancia. No olvidemos, mi hermano, que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Que cuando decimos la mentira no nos estamos pareciendo al Señor, nos estamos pareciendo entonces al enemigo. ¿A quién vamos a imitar? Tenemos que tener cuidado que no solamente falsos testimonios, a veces murmuramos, a veces criticamos, a veces chismeamos, a veces ofendemos o decimos grosería, y estas cosas no deben estar en la vida del creyente. Puede que usted, su forma de hablar no sea una forma de hablar muy elegante, con palabras refinadas, pero no tiene por qué haber grosería, ni malas palabras, ni ofensa, ni palabras soeces en la boca del creyente. La palabra que salga de nuestra boca tiene que ser una palabra sazonada, una palabra que edifique, una palabra de amor tiene que haber en la vida del creyente. Entonces tenemos que orar, mi hermano, que Dios tome el control de nuestra lengua, que Dios, y más que de nuestra lengua, del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude y quite todas estas cosas de nuestra vida. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y a veces estamos con ese anhelo también por cosas terrenales y queremos tener lo que tiene el otro, y así sucesivamente. No es pecado tú querer tener algo como tiene el otro, sino querer tener lo que tiene el otro. Entonces tenemos que tener cuidado dónde estamos poniendo nuestros ojos, cuáles son nuestros anhelos, cuál es nuestro deseo en nuestra vida. Entonces,
Así de forma general, les pido, hermano, examinen, busquen la palabra. Solo hice un pequeño recuento, así por arribita de estos mandamientos, como un escáner en nuestra vida. Pero podemos ver toda la ley moral que viene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y hacernos un escáner completo de nuestra vida y pedirle a Dios, rogarle a Dios que cambie nuestra vida, que cada pequeña zorrita, cada pequeño pecadito que hemos dejado entrar, hermano, echan a perder la viña, echan a perder el corazón, se ensucia. Lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, dice que las palabras que salen por nuestra boca corrompen el corazón, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que lo que vemos, los ojos, la lámpara del cuerpo, que cuidemos lo que vemos. Todas estas cosas, mi hermano, le exhorto en el amor del Señor, que vivamos un cristianismo verdadero, que anhelemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, que batallemos contra el pecado, como dice la Biblia, hasta la sangre. Bendito sea el nombre de Jesús. Que usted pida consejo, busque ayuda, coma palabra, ayune, ore, gima delante de Dios, pero no se conforme a este mundo. No se adapte y diga, vos, así soy, no voy a cambiar. Pídele a Dios que te cambie, que te transforme. La Biblia es como un espejo en el cual ves la gloria del Señor, pero también ves como tú eres. Examínate. Pídele a Dios, como dice la Biblia, examíname a Dios y mire en mí si hay camino de iniquidad. Seamos santos, porque la Biblia lo dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos entonces, amado hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que nos bendiga, Señor, en esta hora, Dios mío. Que tu temor esté en cada uno de mis hermanos. Que cada palabra que hemos dicho sirva de exhortación, de corrección a nuestra vida, Dios mío. Y seamos redarguidos a fin de perfeccionarnos, de anhelarte más a ti, de anhelar que tu carácter y tu vida se manifiesten en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Espíritu Santo, obra, Dios mío, en aquellos que están batallando con algún vicio, con alguna adicción, con algún problema sexual. Ayúdalos, inquiétalos, Señor. Toca sus vidas, Dios mío. Ayúdalos y dale victoria, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser santos como tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Que la paz de Dios sea con cada uno.